Dios no es amoroso. Dios es amor. Amoroso es un adjetivo que, según la Real Academia de la Lengua, denota o manifiesta amor. Sin embargo, en algunos casos, no parece que Dios manifieste amor como nosotros esperamos, sino todo lo contrario. Y entonces nos formamos un concepto equivocado del Eterno. Cuando no recibimos la ayuda de Dios, pensamos que Dios no nos ama. Otros piensan que si Dios es amor, ¿por qué sufre la gente? ¿O por qué pasa aquello? ¿O por qué pasa esto? Bueno, dicen que para poder entender hay que conocer. Entonces, para tratar de entender a Dios, primero tenemos que tratar de conocerlo. Ahora, eso es lo que estamos tratando de hacer en estos días, conociendo más acerca de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que lo podamos llegar a conocer en su totalidad? Así es. Nadie puede entender plenamente a Dios. Es imposible. El Salmo 145 dice, grande es Jehová, dice, y su grandeza es inescrutable, que no se puede, viene de escrutinio, no se puede investigar, no se puede, ¿verdad? Romanos 11:33, el apóstol Pablo dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Los juicios de Dios son insondables. Los juicios de Dios vienen siendo aquellas cosas que el Señor ejecuta en la tierra. Dice que son incomprensibles. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué existe esto, aquello? Hay preguntas que nunca vamos a poder contestar. Yo todavía estoy con el COVID, o COVID, no sé cuál es la pronunciación correcta. ¿Por qué unos sí y otros no? Me pesa tanto. Bueno, muerte de personas muy queridas como nuestro hermano Chuicota. Y en el ámbito ministerial de la iglesia, el hermano Rudy Rodríguez, pastor Rudy Rodríguez, que era uno de los saxofonistas más excelentes que teníamos en la iglesia, murió. Jaime Morrell. Y así cosas que tú dices, ¿por qué unos sí? ¿Por qué unos no? Esta semana vi la noticia de una pareja joven de judíos que trabajan en la embajada en Washington, la embajada de Israel en Washington, y fue asesinada a balazos por un fanático. La cosa es que se iban a casar. Él había comprado el anillo para regalárselo y fueron asesinados al salir de la embajada. Y uno se queda perplejo y dice, ¿por qué pasan tantas cosas? Usted mismo aquí, todos somos testigos de cosas que no tienen explicación aparente. Y nuestra tendencia es buscar siempre una explicación. Pero, amados hermanos, por favor, no tratemos de entenderlo todo, porque los juicios de Dios son insondables. ¿Qué quiere decir la palabra insondable? Que no tiene fondo, está muy hondo, no tiene fondo, no encuentras la base, ¿sí? Lo que nos queda es aferrarnos a su misericordia, porque dice Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice el salmista, este pobre clamó a Jehová y le libró de todas sus angustias.
El Salmo 55 dice: en cuanto a mí, hablando David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Y el texto que todos sabemos allá en Hebreos 4, verso 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Salmo 52, 8: en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Es lo único que nos queda, amados hermanos, abrazarnos de la misericordia del Señor, porque no entenderemos. Sin embargo, dice la Biblia que lo podemos conocer a Él. Fíjese, lo podemos conocer a Él. Tal vez no podamos conocer sus caminos, sus juicios, pero dice la palabra de Dios. Y tal vez conociendo su carácter y la forma en que piensa y actúa, podamos entender un poquito más. Dice también la Biblia que podemos también conocer su naturaleza. Por ejemplo, Dios es amor, pero también dice que es justo. Y tratar de conciliar estas dos cosas, por ejemplo, Dios es amor, pero también es justicia, es difícil, pero nos va a ayudar mucho. Dios es amor, pero también es justo, es justicia. Y la justicia de Dios no es la misma que la justicia de nosotros. Vamos a partir de esa premisa. Lo que para ti es justo, a lo mejor no es a los ojos de Dios. Y para lo que a ti es injusto, es justo ante los ojos de Dios. Entonces, no nos vamos a comparar con el Eterno, ¿sí?, en este sentido. Entonces dice que lo podemos conocer. Jeremías 9:24 dice: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Hay cosas reveladas y hay cosas secretas. Deuteronomio 29:9. Necesito más rápido los textos, por favor. ¿Está lenta la compu? Ok. Deuteronomio 29:9 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra, eso es lo que podemos y debemos conocer. ¿Me está escuchando? Porque el tener un concepto equivocado nos aleja de Dios. ¿Sí? Nos desilusionamos y nos alejamos. Por el contrario, conocerle nos acerca más. La expresión, todos ustedes la han escuchado, como tú lo concibas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa expresión muy común. Tampoco vale, porque a Dios no se le concibe, Dios es. Y aquí está el problema, ¿sí? Aquí está el problema del mundo. La gente quiere un Dios a su medida, y por eso nunca le dan la gloria debida a su nombre, porque quieren que Dios sea a como ellos piensan o como ellos creen, y como no lo es, entonces no le dan la gloria ni le reconocen. Pero un día dice la Biblia que lo harán. Allá en Apocalipsis capítulo 11 verso 13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto. Murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Digo yo, ¿para qué esperar estar en el infierno para creer en Dios? ¿Están de acuerdo conmigo?
¿para qué esperar estar en el infierno para empezar a creer en Dios? ¿No se les hace que es un poco tarde? Mire, hay 3 características principales del Eterno. Él es santo, Él es justo y es amor. Estas 3 características se complementan y determinan su actuar. Y lo primero que hay que entender es que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. ¿Sí? Por eso, el título del sermón, Dios no es amoroso, porque su amor va más allá. Él es amor. Pero lo que nosotros creemos que es la expresión de su amor, a veces no es como cada quien espera. Y entonces nos formamos nuestro propio concepto según nos haya ido. ¿Me estoy explicando? Hermanos y amigos, Dios no está para darnos gusto. Él es quien es. Cuando Moisés pregunta por su nombre, el Señor le dice: yo soy quien soy. Este es mi nombre. Éxodo 3, verso 14. Por otro lado, hay gente que tiene el concepto de un Dios demasiado bueno, ¿sí? Y le llaman Diosito, ¿sí? Diosito es muy bueno, Él no nos puede castigar, dice. Y sí, tiene razón en cierto sentido. Sí es bueno y no nos castiga si no nos portamos mal. Pero si nos portamos mal, nos corregirá, como lo hará un padre que ama a sus hijos. Proverbios 13:24 dice de la manera siguiente: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Había una hermana recién convertida que traía bombos a los niños, a los hijos. Todas las mañanas los levantaba cintarazos. Hasta que llegó a oídos del pastor. Y el pastor le dice: hermana, ¿por qué lo hace? Hermano, es que los amo mucho. Y la Biblia dice que madruguemos a castigarlos. No sé, no los ame tanto, por favor. Ay, no. La gente juzga parcialmente. Yo por eso no me meto a internet, hermanos, porque puro pleito y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Unos defienden una cosa, otros defienden otra, y lo peor es que hay violencia de ambos lados. Las manifestaciones en las calles no son pacíficas, son violentas. Y en lo que a mí respecta, yo soy hombre de paz. Yo prefiero no involucrarme en eso. Yo tengo mis propios criterios y respeto los de los demás, pero hay un juez en el cielo que tiene la última palabra, y Él dará a cada uno según su justicia y su verdad. La gente juzga parcialmente, es decir, se guía por lo que ve, por lo que oye, por lo que otros dicen. Así es la gente. Por eso Pablo dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4.
Y la verdad es, amados hermanos, que Dios nos ama. Y nos ama mucho. Dios nos ama tanto que dio lo más precioso que tenía para salvarnos del infierno. Y fíjese bien lo que acabo de decir, del infierno. A Dios le preocupa la eternidad, no tanto lo temporal. Y dio lo más precioso para salvarnos de ese terrible lugar. Juan 3:16, dígalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea su nombre santo. El infierno es algo terrible, hermanos. Dios lo conoce, nosotros no. Él sabe lo horrible que es y no quiere que nosotros vayamos allá. Él sabe, Él lo hizo para Satanás y sus ángeles. Pero cuando el diablo engañó a Eva, condenó a toda la humanidad. ¿Sí? Y lo único que Dios está haciendo es todo lo posible para librarnos de ese terrible lugar. Por eso Jesucristo es la máxima demostración del amor de Dios. Y por si fuera poco, nos lleva de la mano. Como un padre llevaría a su hijo pequeñito para escapar del peligro. Jesús vino a servirnos, ¿se acuerdan? ¿Y sabe para qué? Para salvarnos. Nos toma de la mano y nos lleva a un lugar seguro, y en el intento pierde su vida. Dígame si no es ese amor. Dígame si no es eso amor. Vino a ayudarnos, vino a salvarnos, y en el intento perdió él su propia vida. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si esto no es amor, dígame qué es. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si el Hitler se arrepintiera, la sangre de Jesucristo lava sus pecados. Dígame si eso no es amor. Señor, tú haces salir el sol sobre buenos y malos, y haces caer la lluvia sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos, dijo Cristo, para que seáis hijos de vuestro Padre, que los ama a todos por igual. El amor de Dios es maravilloso. No lo podemos entender. Pero sí, estamos convencidos, amados, de que Dios nos ama. No nos cabe la menor duda. Lo ha demostrado. ¿Y qué obtenemos de este conocimiento? ¿Qué ganamos con saber que Dios me ama? A ver, ¿qué se le ocurre? Dios me ama con amor eterno y perfecto. ¿Qué gano? ¿Sabe qué? Descanso. Éxodo 33:14, el Señor le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso.
No dice te daré gozo. No dice te daré alegría. No dice te daré poder. Dice te daré descanso. Aleluya. El saber que Dios tiene cuidado de nosotros nos da paz. Amén. Alguien dele gloria. Yo sé que tiene ganas de hacerlo. Hágalo. Dele con todo el corazón. Aleluya. Hermanos amados, su amor es tan grande, y el saber que me ama me hace descansar. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Su amor por nosotros es tan grande, mis amados, que podemos estar tranquilos de que todo estará bien. Aún cuando las cosas aparentemente no salen bien, aún cuando no entendemos, aún cuando no tiene sentido lo que está sucediendo, aún cuando se nos hace injusto lo que nos está pasando, dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Romanos 8:28. Entonces, ¿por qué decimos, pastor, que Dios no es amoroso? Pregunta la hermana Angélica. ¿No vino, verdad? Bueno. ¿Por qué decimos, pastor, que Dios no es amoroso? ¿Sabe por qué? Porque Dios no se mueve por emociones. Dios se mueve por su justicia. La religión tradicional, con todo respeto, nos ha presentado a un Dios al que le podemos dar lástima. Dios no nos tiene lástima, Dios tiene misericordia. Pero la mentalidad del mexicano le hace pensar que podemos conmover a Dios. La cultura mexicana, las películas, Pepe el Toro, Nosotros los Pobres, las telenovelas, Angelitos Negros, La Rosa de Guadalupe. Esa es la que todos ven, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanas. Es pura tristeza, puro dar lástima, puro provocar lástima. Esa es la cultura. En México los limoneros, entre más lástima dan, mejor. Sí, autolástima. En Estados Unidos no es así, ¿sabe? Estaba un amigo en la esquina pidiendo limosna con un letrero aquí, un señor con una sonrisa en los labios, y ¿sabe qué decía el letrero? Decía, el otro tenía más dinero que yo. El otro tenía más dinero que yo. O sea, mi mujer me dejó por otro. Así, algo así. ¿Qué tiene el letrero aquí el amigo? O mi mujer se llevó todo el dinero, algo así. Pero se ríen. Otro en Las Vegas, me acuerdo, íbamos a Las Vegas y estábamos pasando ahí por la calle y estaba un muchacho también con un letrero aquí. Necesito hierba, dice. o sea, no dan lástima, dicen la verdad, son sinceros. ¿Sí? Es otra cultura, sinceridad versus hipocresía. ¿Sí? Pero a Dios no lo vamos a conmover así. Dios se mueve por su justicia. Dios ve el corazón. Él sabe si la gente es sincera o no. Dios siempre hará lo correcto
amados hermanos, aunque a nosotros nos parezca injusto. Elí dijo, Él es Dios, haga lo que bien le pareciere. Se le murieron 2 hijos en el mismo día. Cuando los filisteos tomaron el arca, creo que eran Ofni y Fines, el mismo día. Y Job, el Señor le tuvo que decir, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Me puedes decir de dónde viene el aire? ¿Me puedes decir, en otras palabras, quién te crees que tú eres? ¿Quién es el hombre, amado y amada? ¿Quién se cree el hombre que es? Dice Romanos 9:20 el apóstol Pablo, mas antes tú, oh hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Miren, mis amados, a veces Dios usa una situación dolorosa con el fin de traernos a Él, porque Dios ve más allá. Él mira el fin desde el principio. Y a Dios lo que le preocupa es nuestra salvación. Dios te ama y no solo te quiere ayudar, pero te quiere salvar. Él conoce el infierno. Él sabe lo que es la condenación eterna. ¿Qué es lo temporal contra la eternidad? ¿Qué es un poco, decía Pablo, lo que sufrimos aquí no es nada comparable con la gloria venidera? Cámbiale, lo que sufrimos aquí no se compara con la condenación y el sufrimiento eterno de ese lugar. Dios sabe, Dios lo conoce y lo que quiere es salvarnos, que no vayamos a ese lugar. Y a veces usa situaciones dolorosas, como cuando tú castigas a tu hijo, como cuando tú metes al niño en disciplina. ¿Por qué? Porque lo quieres librar de una cosa peor. Nosotros pensamos en lo terrenal, pero Él está pensando en la eternidad. ¿Cuánto le dan gloria? Si no nos arrepentimos, claro, vamos a encontrar a un Dios justo que nos va a arrojar de su presencia. Pero si con sinceridad nos acercamos a Él y le pedimos perdón, entonces nos encontraremos con un Dios tierno que nos recibirá con los brazos abiertos y no nos reprochará nada. Meterá su mano santa en la podredumbre donde te encuentras y te sacará de ahí. Gloria a su nombre, aleluya. Bendito sea. Dios nos ama, pero no a la manera que nosotros pensamos o a nuestra manera. Nosotros nos sentimos amados si nos toman en cuenta, si se preocupan por nosotros, si nos dan importancia y si nos ayudan. Oh, este sí me ama. Tú no me amas, papá, porque me corriges. Mis amigos sí me aman en la esquina porque me dan droga y me siguen el rollo y no me dicen nada. Nunca me están regañando. Ellos sí me aman. ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? En esa escala medimos el amor. Si se nos da importancia y se nos ayuda. John Piper dice: el amor que Dios nos tiene no consiste en mostrarnos gran importancia, sino en ayudarnos a que le demos a Él la importancia. ¿Y sabe por qué? Porque es la única manera en que nos puede ayudar. Cuando nosotros dejamos de poner o de pensar en pobrecito yo
y buscarlo humildemente y decirle, Padre, ayúdame, tú eres el único. Ahí es donde Dios te puede ayudar y te puede sacar de tu problema. ¿Quieres que Dios te ayude? Humíllate. Ven a Él humillado, vacío, dependiente y sobre todo con un corazón sincero. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Jonathan Edwards lo dice así: Dios, para poder ayudarnos, primero debe dirigirnos hacia Él. Entonces, pastor, si a Dios no le conmueve nuestra situación, ¿qué le conmueve? Pregunta Ninfa. Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Un espíritu quebrantado, eso le conmueve. Un corazón hecho pedazos, eso significa la palabra contrito. Un corazón humillado, nunca te va a despreciar el Señor. Hayas lo que hayas hecho, hayas vivido lo que hayas vivido, si estás arrepentido y estás humillado y vienes delante de Él, le pides perdón, Él te perdona. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre no pueda perdonar, limpiar. No hay pecado que el sacrificio de Cristo no pueda quitar. Por eso cuando Él murió dijo, consumado es. No quedó nada pendiente. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Permítame concluir. Quiero que suba mi hermana Judith, por favor. Dios nos ama, hermanos. Y nos ama mucho. La prueba no es si nos ayuda o no nos ayuda. La prueba más grande es que dio a su Hijo en propiciación por aquello que nos llevaría a la condenación eterna, nuestros pecados. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios le bendiga.